Voy a decir algo que va a molestar a millones de personas. Cristiano Ronaldo hizo cosas que ningún futbolista había hecho antes. Ganó títulos en Inglaterra, España e Italia. Marcó más de 900 goles oficiales. Se convirtió en una máquina diseñada para destruir récords. Y aún así, hubo cosas que nunca pudo hacer como Lionel Messi. No porque le faltara talento, no porque no trabajara suficiente, sino porque algunas habilidades simplemente no se entrenan. Y la primera de ellas era tan absurda que convirtió a Messi en un problema imposible para cualquier entrenador del planeta. Porque cuando la mayoría de jugadores recibían el balón, pensaban en qué hacer. Messi ya lo sabía antes de tocarlo, y esa diferencia cambió la historia del fútbol. Durante años vimos delanteros capaces de marcar muchos goles, mediocampistas capaces de repartir asistencias y extremos capaces de eliminar rivales. Pero Messi parecía combinarlo todo al mismo tiempo. Por eso muchos entrenadores repetían exactamente la misma frase después de enfrentarlo. Sabían qué iba a hacer, pero no sabían cómo detenerlo. Y aquí es donde aparece la primera razón por la que nunca veremos otro jugador igual: la visión de juego. Porque marcar goles es difícil, pero crear goles para otros suele ser todavía más complicado. Y Messi hizo ambas cosas durante casi 20 años. Los números ayudan a entender la magnitud de lo que estamos hablando. Mientras la mayoría de goleadores históricos se concentraban únicamente en marcar, Messi también acumulaba cifras de asistencias que normalmente pertenecen a los mejores mediocampistas del mundo. Es una combinación extremadamente rara, porque normalmente los jugadores se especializan, o marcan, o crean. Messi decidió hacer las dos cosas, y eso provocó algo que parecía imposible. Muchas veces terminaba un partido siendo el máximo peligro ofensivo, y al mismo tiempo el principal creador de oportunidades. Era como tener dos futbolistas dentro del mismo cuerpo. Pero aquí viene la parte más impresionante. No se trataba únicamente de estadísticas, se trataba de la forma en que veía el juego. Había pases que nadie imaginaba, espacios que parecían inexistentes, jugadas que solo aparecían en su cabeza y segundos después estaban ocurriendo delante de millones de espectadores. Por eso tantos compañeros decían algo parecido cuando hablaban de él. A veces ni siquiera entendían cómo había visto ciertos pases. Simplemente aparecía una oportunidad donde nadie más podía verla. Y aquí es donde la comparación con cualquier otro futbolista se vuelve extremadamente complicada, porque la visión puede mejorarse, la experiencia ayuda, los entrenamientos ayudan, pero existe un límite. Y Messi parecía jugar más allá de ese límite, como si observara el partido desde un ángulo diferente al resto, como si tuviera unos segundos de ventaja sobre todos los demás. Esa es la razón por la que tantos defensores terminaron frustrados. No estaban intentando detener únicamente a un goleador. Estaban intentando detener a un jugador capaz de controlar cada ataque de su equipo. Y lo más aterrador es que esta ni siquiera era su mejor cualidad, porque la siguiente habilidad era todavía más humillante para los rivales. Y es precisamente la razón por la que miles de defensores terminaron convertidos en una simple estadística dentro de los videos de Lionel Messi. Si la visión de juego convertía a Messi en un problema, su regate lo convertía en una pesadilla. Porque una cosa es que un jugador vea espacios que nadie más ve, y otra muy distinta es que además tenga la capacidad de atravesarlos. Ahí es donde empieza la segunda razón por la que muchos creen que nunca volveremos a ver otro futbolista igual. Durante años aparecieron jugadores más rápidos que Messi, más fuertes, más altos, más explosivos físicamente, pero ninguno parecía tener esa conexión absurda con el balón. Era como si la pelota estuviera pegada a su pie, como si obedeciera órdenes invisibles, y eso provocó algo que parecía imposible en el fútbol moderno. Los rivales sabían exactamente lo que iba a intentar, y aún así no podían detenerlo. Piénsalo por un segundo. Durante más de 15 años, los entrenadores estudiaron miles de videos de Messi, analizaron cada movimiento, cada regate, cada cambio de dirección, cada zona del campo donde era más peligroso. Y aún teniendo toda esa información, seguía dejando defensores tirados en el césped. Eso no debería ser posible, pero ocurría una y otra vez. Lo curioso es que Messi no necesitaba hacer trucos espectaculares, no necesitaba bicicletas, no necesitaba movimientos exagerados, no necesitaba adornar sus jugadas. Mientras otros jugadores parecían bailar alrededor del balón, Messi simplemente avanzaba. Un toque, 2 toques, un cambio de ritmo, y de repente ya había superado a 3 rivales.
Era una eficiencia brutal, casi cruel, porque hacía que algo extremadamente difícil pareciera sencillo. Y cuando un deportista consigue eso, normalmente estamos viendo a alguien fuera de lo común. Pero aquí es donde aparece un dato todavía más impresionante. Muchos de los mejores regateadores de la historia sacrificaron productividad para mantener ese estilo de juego. Hacían jugadas espectaculares, pero no siempre terminaban en goles. Messi era diferente. Cada regate tenía un propósito. Cada movimiento buscaba acercarlo al arco rival. Cada aceleración estaba diseñada para crear una ventaja. Por eso sus números terminaron siendo tan absurdos. Porque no regateaba para entretener, regateaba para destruir defensas, y lo hacía mejor que nadie. Lo más increíble es que gran parte de esa habilidad provenía de algo que casi nadie menciona: su centro de gravedad. Al ser más bajo que la mayoría de los defensores, podía cambiar de dirección mucho más rápido. Mientras los rivales necesitaban varios pasos para reaccionar, Messi ya estaba acelerando hacia otro lado. Era una ventaja física natural, combinada con una técnica sobrenatural, una combinación devastadora, y por eso comenzaron a aparecer imágenes que hoy parecen irreales. 4 defensores rodeándolo, 5 jugadores intentando quitarle el balón, equipos enteros diseñando estrategias para frenarlo, y aún así escapaba, como si las reglas no aplicaran para él. Por eso muchos consideran que el mejor resumen de Messi no son sus goles, ni sus títulos, ni siquiera sus balones de oro. Son las reacciones de los rivales, las caras de frustración, las entradas desesperadas, los defensores mirando al cielo después de ser superados una vez más, porque todos sabían lo mismo. Estaban enfrentando algo que probablemente no volverían a ver en toda su carrera. Y sin embargo, ni siquiera esta era la cualidad que más diferenciaba a Messi del resto, porque hay algo todavía más impresionante que regatear a cualquier defensa del planeta, controlar un partido completo. Y eso es exactamente lo que veremos ahora, porque la tercera razón es la que más daño le hizo a la comparación entre Messi y cualquier otro futbolista de la historia. Hay algo que separa a los grandes jugadores de las leyendas, y no son los goles, no son los títulos, ni siquiera son los récords. Es la capacidad de controlar un partido completo, porque marcar un gol puede cambiar un resultado, pero controlar 90 minutos enteros cambia la historia. Y aquí es donde aparece la tercera razón por la que muchos creen que nunca veremos otro futbolista como Lionel Messi. Porque mientras la mayoría de las estrellas influyen en ciertas partes del juego, Messi influía en todas. Piénsalo. Un delantero normalmente espera cerca del área. Un mediocampista organiza el juego. Un extremo intenta desbordar. Cada posición tiene una función específica. Messi parecía ignorar todas esas reglas. Lo veías recibir el balón en su propio campo, iniciar la jugada, superar rivales, crear espacios, dar el último pase y terminar marcando el gol, todo dentro de la misma acción. Eso es algo extremadamente raro, tan raro que muchos entrenadores nunca encontraron una solución real para detenerlo, porque cuando intentaban presionarlo arriba, encontraba espacios detrás de la presión. Cuando intentaban encerrarse atrás, aparecían sus pases imposibles, y cuando intentaban marcarlo individualmente, simplemente desaparecía entre líneas. Era un problema sin solución, una especie de rompecabezas imposible, y eso provocó algo que muy pocos futbolistas consiguen. Los rivales cambiaban su forma de jugar únicamente por él, no por el equipo, por él. Equipos enteros modificaban sus sistemas tácticos. Entrenadores enteros dedicaban semanas a diseñar planes para detener a Messi, y aún así, muchas veces terminaban derrotados, porque el problema nunca fue únicamente su talento. El problema era que entendía el juego a una velocidad diferente. Mientras otros analizaban una jugada, Messi ya estaba pensando en la siguiente, y eso le daba una ventaja brutal. Una ventaja que no aparece en las estadísticas, pero que se veía claramente en el campo. Por eso hay una diferencia enorme entre ser un gran jugador y ser el centro de gravedad de todo un partido. Cuando Messi estaba inspirado, el ritmo del encuentro cambiaba. Los compañeros lo buscaban constantemente. Los rivales se preocupaban constantemente. Y el balón parecía seguirlo constantemente. Era como si todo girara alrededor suyo. Lo más increíble es que esto ocurrió durante años. No fue una temporada. No fueron 2. Fue prácticamente una carrera entera. Por eso tantos entrenadores históricos terminaron diciendo algo parecido. No estaban viendo a un futbolista normal,
Estaban viendo a un jugador capaz de dominar cada fase del juego. Y aquí es donde la comparación empieza a romperse. Porque una cosa es ser un gran goleador, otra muy distinta es ser el cerebro, el creador y el ejecutor al mismo tiempo. Pero espera, porque aún no hemos llegado a la parte más impresionante. Porque existe una habilidad que hizo que muchos futbolistas alcanzaran el mejor nivel de sus carreras jugando junto a Messi. Una habilidad que no siempre aparece en los resúmenes, ni en las estadísticas, ni siquiera en los títulos, pero que los compañeros notaban inmediatamente. Porque Messi no solo mejoraba a su equipo, muchas veces hacía mejores a todos los que jugaban a su lado. Y esa es precisamente la cuarta razón por la que nunca veremos otro jugador igual. Porque algunos futbolistas brillan por sí solos. Messi conseguía que los demás también brillaran junto a él. La mayoría de las superestrellas tienen algo en común. Cuando llegan a un equipo, todo gira alrededor de ellas. Los compañeros trabajan para la estrella, los sistemas tácticos se construyen para la estrella, y los números terminan beneficiando principalmente a la estrella. Pero con Messi ocurría algo extraño. Cuanto mejor jugaba él, mejor jugaban los demás. Y esa es la cuarta razón por la que muchos creen que nunca veremos otro futbolista igual. Porque no solo era capaz de decidir partidos, era capaz de elevar el nivel de quienes lo rodeaban. Y no estamos hablando únicamente de asistencias, estamos hablando de influencia, de la capacidad de transformar por completo el funcionamiento de un equipo. Durante años vimos a defensas enteras obsesionadas con Messi. 2 marcadores, 3 marcadores, a veces 4 jugadores pendientes de cada movimiento suyo. Y mientras todos miraban a Messi, aparecían los espacios. Espacios para Neymar, espacios para Luis Suárez, espacios para Xavi, espacios para Iniesta, espacios para cualquier compañero que entendiera cómo moverse alrededor de él. Eso es algo que las estadísticas tradicionales no pueden medir completamente, porque muchas veces la jugada decisiva comenzaba antes del pase final. Comenzaba cuando Messi atraía rivales, cuando obligaba a una defensa completa a desplazarse, cuando generaba un desorden que otros aprovechaban. Era como una reacción en cadena. Y ahí reside una de las diferencias más grandes entre un jugador extraordinario y un jugador irrepetible. Los extraordinarios destacan, los irrepetibles transforman todo lo que ocurre a su alrededor. Por eso tantos compañeros terminaron describiendo la misma sensación. Jugar junto a Messi hacía que el fútbol pareciera más fácil, porque siempre aparecía una línea de pase, siempre aparecía una solución, siempre aparecía una ventaja. Y cuando tienes un jugador capaz de generar ventajas constantemente, todo el equipo crece. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera necesitaba tocar el balón para influir en una jugada. Su sola presencia modificaba el comportamiento de los rivales. Los defensores retrocedían unos metros más. Los mediocampistas dudaban antes de presionar. Los entrenadores cambiaban esquemas enteros. Todo por un solo jugador. Piénsalo por un momento. ¿Cuántos futbolistas en la historia obligaron a equipos completos a replantear su forma de jugar? Muy pocos. Y Messi era uno de ellos. Por eso tantos jugadores tuvieron temporadas extraordinarias compartiendo campo con él, porque jugar junto a Messi significaba disponer de más espacios, más oportunidades, más libertad, más opciones de marcar. Y eso explica algo que muchas personas pasan por alto. El fútbol es un deporte colectivo. Por muy bueno que sea un jugador, necesita que los demás participen. La diferencia es que Messi parecía entender eso mejor que nadie. No buscaba únicamente destacar él, buscaba que la jugada terminara bien, sin importar quién apareciera en la foto final. Y quizá por eso acumuló una cantidad de asistencias que parece absurda para alguien que también marcó más de 800 goles. Porque veía el juego de forma diferente. No veía 11 rivales y 10 compañeros. Veía movimientos, espacios, posibilidades, y tomaba decisiones antes que todos los demás. Sin embargo, todavía no hemos llegado a la razón más importante, la razón definitiva, la que explica por qué tantos entrenadores, jugadores y leyendas terminan llegando a la misma conclusión. Porque la verdadera diferencia de Messi no era su visión, no era su regate, no era su capacidad para controlar partidos, ni siquiera era su influencia sobre los compañeros. Era algo mucho más impresionante, la capacidad de combinar todas esas habilidades al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que veremos en la última parte. Y llegamos a la razón número 1, la más difícil de explicar, la más difícil de medir, y probablemente la más imposible de repetir. Porque cuando la gente habla de Messi,
normalmente menciona una sola cosa: sus goles, o sus regates, o sus títulos. Pero ahí está precisamente el problema. Intentan explicarlo utilizando una sola característica. Y Messi nunca fue una sola característica, fue todas al mismo tiempo. Esa es la verdadera razón por la que muchos creen que jamás volveremos a ver un futbolista igual. Porque la historia del fútbol está llena de especialistas, grandes goleadores, grandes asistentes, grandes regateadores, grandes líderes, grandes campeones. Pero encontrar a alguien que reúna absolutamente todo en una misma carrera es casi imposible. Y ahí es donde Messi rompe cualquier comparación. Porque mientras otros jugadores dominaban una faceta del juego, él dominaba varias al mismo tiempo. Podía ser el mejor pasador del partido, el mejor regateador del partido, el máximo goleador del partido y el jugador más decisivo del partido, todo en 90 minutos. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces vimos a Messi iniciar una jugada en el mediocampo, superar 2 o 3 rivales, filtrar un pase imposible, continuar la carrera, recibir nuevamente y terminar marcando el gol? Eso no era normal. No era algo que ocurriera una vez al año. Era parte de su rutina. Y quizás por eso sus números siguen pareciendo irreales. Más de 800 goles oficiales, cientos de asistencias, múltiples Champions League, múltiples balones de oro, campeón de América, campeón del mundo, y todo esto manteniendo durante más de 15 años un nivel que la mayoría de jugadores apenas logra sostener durante una temporada. Ahí está la clave. No se trata únicamente de la cantidad, se trata de la combinación, porque si aparece un futbolista que marque tantos goles como Messi, probablemente no tendrá sus asistencias. Si aparece uno con sus asistencias, probablemente no tendrá sus goles. Si aparece uno con sus regates, probablemente no tendrá sus títulos. Y si aparece uno con sus títulos, probablemente no tendrá su impacto individual. Siempre faltará algo. Por eso cada vez que aparece una nueva estrella ocurre exactamente lo mismo. Los medios buscan al nuevo Messi. Los aficionados buscan al nuevo Messi. Las redes sociales buscan al nuevo Messi. Y después de unos meses descubren la realidad. No existe. Porque no estamos hablando de un modelo que pueda copiarse. Estamos hablando de una excepción, una anomalía estadística, un jugador que reunió demasiadas virtudes en una sola carrera. Y aquí es donde volvemos a Cristiano Ronaldo. Porque si incluso uno de los futbolistas más extraordinarios de todos los tiempos tuvo que construir una versión completamente distinta de la grandeza para competir con Messi, eso ya nos dice mucho. Cristiano se convirtió en una máquina de goles. Messi se convirtió en el juego completo. Y esa diferencia es la que mantiene vivo este debate, incluso después de tantos años. Porque algunos jugadores son recordados por lo que ganaron, otros por lo que marcaron, otros por cómo jugaban. Messi será recordado por todo eso al mismo tiempo. Y tal vez esa sea la conclusión más importante de este video. No estamos hablando del próximo Messi. No estamos hablando del heredero de Messi. No estamos hablando de quién se acercará más a Messi. Porque quizá la respuesta sea mucho más simple. Nunca habrá otro. Habrá grandes campeones. Habrá nuevos balones de oro. Habrá jugadores capaces de romper récords. Pero reunir visión de juego, regate, creatividad, liderazgo, goles, asistencias, títulos y longevidad en una sola carrera, eso pertenece a una categoría diferente. Y precisamente por eso, cuando dentro de 50 años alguien vea sus estadísticas, verá los números y pensará que son falsos. Luego verá los videos y pensará que están editados. Y finalmente entenderá lo mismo que entendieron millones de personas durante 2 décadas, que no estaba viendo a un gran futbolista, estaba viendo algo que probablemente no volverá a repetirse jamás.